si no hubiese habido pandemia, posiblemente yo no me hubiera dedicado a pintar. En la ciudad de Somoto, Madrid, Nicaragua, nace un 27 de junio de 1943 Carlos Mejía Godoy, un prominente cantautor cuya obra refleja la cultura, luchas sociales, belleza natural, picardía y sobre todo el amor a Nicaragua. Desde una edad temprana, don Carlos se sumergió en un entorno culturalmente rico que moldearía su futuro como músico y artista. En una entrevista exclusiva para Al Sonar de la Marimba, don Carlos nos cuenta sobre los recientes caminos explorados en su viaje creativo, comparte su incursión en la pintura, una pasión nacida de la necesidad y el deseo de seguir creando durante tiempos difíciles, como lo fue la pandemia. Bueno, a veces las cosas accidentales resultan esenciales en la vida de uno, ¿verdad? Como se dice, por una chiripa pueden sobrevenir nuevas experiencias. Y eso fue lo que me ocurrió a mí. Si no hubiese habido pandemia, posiblemente yo no me hubiera dedicado a pintar. Al venir la pandemia, se suspenden todas las actividades artísticas. Prácticamente nos quedamos sin trabajo, más de año y medio. Y aunque yo siempre me he dedicado de manera no profesional a la caricatura, a hacer lo que llamamos en Somoto, mi pueblo natal, los pichingos, que son los muñequitos. Entonces empecé a soltar la mano, primero con dibujos, con plumilla, luego empecé a hacer cositas artesanales para sobrevivir, que un guardabarranco, que un volcán, así pues para ofrecerlo en los espectáculos. $10, $20, una cosa absolutamente al alcance de la gente, ¿verdad? Yo me he inspirado sobre todo en Somoto. Hay gente que me pregunta si yo con los años seguiría haciendo música regional nicaragüense. Yo les digo que esa es una cosa que yo nunca la voy a abandonar. Es más, tengo mucha nostalgia de las primeras canciones. Porque como decía Picasso alguna vez, el pintor debe de recuperar la mano del niño que no tiene que pedir permiso ni ajustarse a ninguna técnica. Casi podríamos decir libérrima. Entonces, así yo sigo haciendo canciones con la sensibilidad de aquel chavalo veinteañero que se atrevió a hacer la alforja campesina, sin imaginarme que esa iba a ser la primera piedra de una construcción que, como dice Chespirito, sin querer queriendo, fue evolucionando hasta llegar a esta edad donde sigo intentando darle a mi pueblo no tanto cantidad de canciones como la calidad que el pueblo se merece, la letra y la música lo más elaborado posible. A mí me pasa con la nicaragüita algo que a otros músicos y creadores debe de pasarles. Quizás no sea la canción que más te costó, quizás no sea la canción más elaborada, que te llevó muchos días o hasta meses a veces, como suele ocurrir. Es una canción que salió así de manera muy, como un río, que no pide permiso para crecer y para liberarse. Así nació la nicaragüita. ¿Y por qué le tengo cariño? Por lo que ocurrió con esa música que fue totalmente inesperado, más allá de cualquier expectativa. Cuando la hice, sinceramente, que pensé que podría tener alguna simpatía entre la gente, pero no con eso que ocurrió. Es una canción que, siempre digo, como la misa campesina, nació descalza, nació silvestre, nació como un chilotito en la milpa, pero luego se hizo mazorca y luego lo que vino, ¿no? Increíble, me tocó caminar por el mundo, Europa, Asia, América Latina,
siempre con el entusiasmo y con el gozo de poder llevar a los lugares más apartados del mundo la herencia de nuestra música nacional. En nuestra conversación con Carlos Mejía Godoy, quisimos profundizar en su perspectiva sobre el estado actual de la música. Al preguntarle cuál es su visión del panorama musical nicaragüense en la actualidad, esto fue lo que generosamente compartió con nosotros. Acaba de fallecer hace unos meses, unos pocos años tal vez, el insigne Otto de la Rocha, a quien podríamos llamar el último trovador de esa primera etapa de los que pusieron la primera piedra de nuestro son popular nicaragüense. Ya se nos había ido Erwin Krieger, se nos había ido Justo Santos, jovencito, Víctor M. Leiva, Tino López Guerra, unos murieron mayores, otros jóvenes, y nos quedaba Otto de la Rocha. Y con Otto yo tuve la suerte de poder compartir la radio, la recopilación de la música popular y la creación de nuevas canciones. Entonces, fallecido Otto, nos quedamos esa segunda oleada. Los Mejía Godoy, la gente de Pancasán, Guardabarranco, esa generación anterior a los 80, pero también con la participación de jóvenes que se llamaron el Volcanto, estos muchachos. Después vino la otra oleada donde están Juan Solórzano, Luis Pastor, Ofelio Picón, que no es tardío, pero su música se empezó a dar a conocer más a partir de los 90. En fin, el relevo está ahí. Esta experiencia de los muchachos que componen la cuneta es muy interesante. Aparte de esa ligación familiar, objetivamente considero que el trabajo de la cuneta fue muy interesante porque logró fusionar nuestra raíz nicaragüense con la cumbia colombiana y con otros ritmos latinoamericanos. Nos adentramos en su más reciente aventura literaria. Le consultamos sobre las raíces y la chispa creativa detrás de Y el verbo se hizo canto. He aquí lo que nos reveló. Bueno, esta es la recopilación de 50 historias de 50 canciones. Esto nació hace más de 30 años en una publicación que se llamaba El Semanario del doctor Sergio Ramírez. Ahí empecé a publicar algunos capítulos sin el ánimo de escribir un libro. Fue el mismo Sergio el que años después me dijo, aquellos capítulos, editalos y sacamos un libro. Yo te voy a patrocinar. Lamentablemente, el doctor Sergio Ramírez, igual que yo, partió al exilio y entonces me apoyé en unos amigos diseñadores que me ayudaron a darle forma a este libro. Y el verbo se hizo canto. Se los recomiendo porque siempre la gente nos pregunta, ¿y cómo nacieron los perjúmenes? ¿Y cómo nació la misa campesina? Aquí están. Por lo menos 50 historias de 50 canciones. Le preguntamos a Carlos Mejía qué lo llevó a elegir el título Y el verbo se hizo canto. Esto nos respondió: a mí siempre me han gustado las frases que contienen algún parámetro o alguna referencia que tenga que ver con la cultura. Por ejemplo, el son nuestro de cada día recuerda el pan nuestro de cada día. La nueva milpa, por ejemplo, astillas del mismo canto. Lo original es astillas del mismo palo, astillas del mismo canto. En fin, y en este caso me apoyé en una frase de la Biblia que originalmente en latín es et verbum caro factum est, que quiere decir y el verbo se hizo carne, ¿verdad? Entonces yo hago una paráfrasis y el verbo se hizo canto, porque no puede haber canción si no está de por medio la palabra, el verbo. ¿Qué aspectos de su libro cree que resonarán con sus seguidores y por qué recomendaría su lectura? Sí, algunas personas pueden suponer, y es normal, que algunas de estas historias no fueron así como las cuento. Yo me he tratado de sujetar a cada vivencia.
Pero como uno es fabulador, uno de repente mete alguna cosita que no tiene que ver estrictamente con la realidad, pero que es como el chilito congo que le pones a la sopa. Esencialmente la sopa está ahí, que es la historia. Pero va matizada, como decimos, con algunos elementos de la especiería y el ingenio nicaragüense, que es parte de nuestra identidad. Con una trayectoria tan rica y variada, nos sentimos impulsados a entender cómo Carlos Mejía Godoy visualiza su legado. Le planteamos, en el corazón de sus seguidores y la cultura nicaragüense, ¿de qué manera espera ser recordado? Aquí nos comparte su visión personal. Yo quiero ser honesto en esto. Puede parecer falsa modestia y créanme que no. Yo creo que a lo largo de mi vida ustedes han conocido a un Carlos Mejía sencillo, accesible. Vengo de una escuela de mis padres donde los valores humanos esenciales estaban presentes como el pan nuestro de cada día. Entonces no me cuesta ser humilde, porque a mí me parece que la arrogancia es de mal gusto. Y como yo no quiero verme mal, a lo mejor es una falta de modestia, ¿verdad? Quiero que me vean bien, entonces quiero que sí me recuerden. Prefiero que me recuerden como ser humano más que como artista. Porque la música pasa y los valores quedan. Como yo les digo a mis hijos, no les voy a heredar haciendas, no les voy a heredar vehículos flamantes, nada material. Les voy a heredar lo único que tengo aquí en el corazón. Este racimo de valores sociales, humanos y culturales. Así quiero que se me recuerde. No solo celebramos la inmensa contribución de Carlos Mejía Godoy a la música nicaragüense, sino también su legado humano y moral. A través de sus melodías y letras, ha tejido la narrativa de un país, tocando el alma de cada nicaragüense en el planeta, dejando una huella imborrable en nuestra identidad cultural. Pero más allá de sus acordes, su vida artística se ha erigido como un faro de integridad, inspiración y compromiso con la verdad y la justicia. Don Carlos no solo nos ha regalado canciones, nos ha entregado un camino a seguir, lleno de valor, esperanza y sobre todo, humanidad.